1 de cada 8 hombres vamos a sufrir cáncer de próstata a lo largo de nuestra vida. El segundo más mortal entre nosotros. El gran problema de esta enfermedad es que es conocida por ser silenciosa y darnos pocas señales que además a menudo ignoramos, lo que va a hacer que muchas veces lo diagnostiquemos demasiado tarde. Pero la buena noticia aquí es que si hay un cáncer en el que voy a marcar realmente la diferencia si conozco sus síntomas, ese es el cáncer de próstata, ya que 9 de cada 10 hombres que los conocen y consultan a tiempo van a sobrevivir. Y existen concretamente 8 síntomas que van a avisarnos de que podemos estar sufriendo esta enfermedad. De modo que hoy vamos a ver cuáles son esas señales y cómo detectar un tumor en nuestra próstata antes de que sea demasiado tarde. La próstata es una glándula del tamaño de una nuez que tenemos entre el pene y la vejiga y que contribuye a la formación del semen. El problema es cuando algunas de las células de esta glándula cambian y empiezan a multiplicarse de forma descontrolada, creando un tumor. Esto no tiene nada que ver con la hiperplasia benigna de próstata, que es el crecimiento de la glándula que normalmente experimentamos con la edad y que, aunque puede causarnos síntomas muy parecidos, no entraña ningún riesgo para nuestra vida. Ahora, ¿por qué algunas células prostáticas se vuelven cancerosas? Sigue siendo en parte un gran misterio, pero con el avance de la ciencia hemos ido descubriendo algunos factores que favorecen que aparezca esta enfermedad, como ser mayor de 50 años, el consumo excesivo de ultraprocesados y lácteos, la obesidad o exponernos a tóxicos como el humo del tabaco. Al principio de todo este proceso, la mayoría de los hombres se sienten perfectamente y sin síntomas, incluso cuando las células cancerosas se están ya multiplicando en su próstata. Pero afortunadamente para nosotros es muy frecuente percibir al menos uno de estos 8 cambios en nuestro cuerpo que vamos a ver ahora. Y va a ser fundamental que si los experimentamos consultemos a nuestro médico, porque una vez este cáncer con una tasa de curación tan alta se extiende más allá de la próstata, se va a volver mucho más difícil de tratar. En primer lugar tenemos la orina frecuente. Entre 6 y 8 veces al día y como mucho una vez por la noche es lo que está establecido como normal. Pero es muy habitual que si sufrimos un agrandamiento en nuestra próstata, llevemos una temporada necesitando ir más al baño o teniendo que correr por incapacidad para aguantarnos. Esto es porque esta glándula, al crecer, añade un peso extra a la vejiga y a la uretra, las irrita y nos hace sentir que debemos vaciar una y otra vez. En segundo lugar, podemos experimentar cambios en la consistencia de nuestras deposiciones, como estreñimiento y también incontinencia, costándonos llegar a tiempo al baño. La próstata no tiene nada que ver con nuestro ritmo intestinal o la digestión, pero como está pegada al recto, al aumentar esta glándula de tamaño, va a presionarlo y alterar todas las sensaciones que tenemos en la zona. Y aquí, nuestro intestino no va a saber distinguir si lo que oprime su pared son heces o la propia próstata, lo que va a hacer que sintamos todo el tiempo que no vaciamos completamente, pero también que lleguemos a sufrir escapes que no somos capaces de controlar. En tercer lugar tenemos el dolor en la zona lumbar, y aunque este es un síntoma que aparece tarde, algunos hombres que desconocen otros signos tempranos de cáncer de próstata lo descubren porque consultan por un dolor de espalda inexplicable. Y esto es porque el cáncer de próstata, cuando se extiende, tiende a hacer metástasis en la columna. Pero este dolor tiene características muy particulares que lo diferencian de otros malestares de espalda. No mejora con el reposo, ni con cambios de postura. Es un dolor profundo que suele empeorar durante la noche cuando nos acostamos en la cama. Y aquí va algo que debes tener en cuenta. Esto puede afectar no solo a la zona lumbar, a veces se extiende hacia las caderas, las piernas e incluso puede causar debilidad en las extremidades inferiores. Y esto nos lleva al cuarto síntoma, el entumecimiento, hormigueo o debilidad en las piernas. Cuando la médula espinal sufre presión por las células cancerosas, aparece una sensación de hormigueo, como si tuvieras electricidad recorriendo tus piernas. También puedes experimentar debilidad muscular, tropiezos frecuentes al caminar o dolor. La forma en que aparecen estos síntomas también nos da pistas. Estas sensaciones suelen comenzar en la zona lumbar y van extendiéndose poco a poco hacia las extremidades inferiores. A veces la debilidad empieza en un solo lado del cuerpo. Otras veces las sensaciones de hormigueo van y vienen. O notamos que una pierna se nos duerme con más facilidad que la otra cuando estamos sentados. Es más, el dolor de espalda es algo que muchos sentimos en algún momento de la vida y puede ser más complicado tomárnoslo en serio. Pero si sufrimos un inicio repentino de rigidez,
dolor o entumecimiento en la zona que se extiende hacia las piernas, aquí debemos consultar con un médico cuanto antes. Después tenemos otro síntoma al que debes prestar atención: la sangre en la orina o el semen. El tema aquí es que nuestra orina puede mostrar diferentes tonalidades cuando contiene sangre. A veces es claramente roja, otras veces tiene un tono rosado e incluso puede aparecer marrón oscuro. Pero si notamos cualquiera de estos cambios, nuestro organismo nos está avisando. Ahora, la presencia de sangre no siempre indica que tenemos un tumor. También puede ser por una infección en nuestras vías urinarias, cálculos renales que han dañado el tejido o un golpe que haya lesionado la zona. Pero también existen causas más serias como tumores en el aparato urinario o en la próstata. De modo que lo más importante que debemos recordar es que la sangre en la orina o el semen nunca es normal. He visto mucho que cuando hablamos de sangre en el semen, muchos hombres se alarman al verla, pero tardan en pedir ayuda por vergüenza o por pensar que se resolverá solo. Y da igual si es poca cantidad, si solo ocurre una vez o si desaparece por sí sola. Nuestro cuerpo no debería mostrar sangre en estos fluidos. En séptimo lugar tenemos la hinchazón de las piernas. Nuestra pelvis tiene una red de vasos y ganglios linfáticos justo al lado de la próstata. De modo que si se forma un cáncer dentro del tejido de esta glándula, puede bloquear los vasos linfáticos y venas de nuestra pelvis y piernas, lo que va a hacer que se acumulen líquidos en ellas que no van a poder regresar a la circulación general de nuestro cuerpo, resultando en hinchazón de la zona. Y este hinchazón suele empezar en los tobillos e ir subiendo poco a poco. A veces notas que los zapatos te aprietan más que de costumbre, o que los calcetines te dejan marca al final del día. Y antes de que veamos cómo se hace el diagnóstico definitivo de cáncer de próstata y hablemos de la controvertida biopsia, tenemos los síntomas generales. Cuando el cáncer de próstata avanza, comienza a manifestarse en todo el cuerpo, no solo en la zona pélvica. ¿Y qué ocurre? El organismo empieza a dar señales de agotamiento general. El tema es que las células cancerosas son como parásitos dentro del cuerpo. Se alimentan de nuestros nutrientes y recursos para poder crecer y multiplicarse. Como resultado, el cuerpo se debilita y aparece un cansancio que no mejora ni durmiendo bien. Por eso la pérdida de peso es otra señal que nuestro cuerpo nos podría dar. Podríamos perder varios kilos en unas semanas sin cambiar nuestros hábitos alimenticios. Y los músculos, que antes eran firmes y fuertes, empiezan a reducirse y debilitarse. Todo esto ocurre porque el tumor está robando las proteínas y nutrientes que el cuerpo necesita para mantenerse. También podemos notar cambios en el apetito y que la comida deje de apetecernos como antes. De modo que si notamos que nuestro cuerpo está experimentando esta transformación sin una causa clara, como estrés, problemas de sueño o cambios en nuestra rutina de ejercicio, esto merece atención. Y ahora que conoces los síntomas típicos de esta enfermedad, ¿cómo se diagnostica el cáncer de próstata? El primer paso en el diagnóstico es una prueba sencilla, pero muy valiosa: el análisis de PSA en sangre. ¿Y qué es exactamente el PSA? Es una proteína que tu próstata produce de forma natural. Lo interesante del PSA es que actúa como una señal de alarma, porque cuando hay un problema en la glándula, sus niveles aumentan. Pero el tema con el PSA es que no solo se eleva cuando hay un cáncer, también puede aumentar por otras razones menos preocupantes, como cuando tenemos hiperplasia benigna de próstata. Es como si nuestra próstata nos avisara con el PSA de que algo está pasando, pero no nos dice exactamente qué es. De modo que encontrar el PSA alto en un análisis no significa necesariamente que tengamos cáncer. Este marcador es como una primera pista que nos dice que debemos investigar más a fondo. De hecho, en algunos casos el PSA puede estar elevado simplemente porque la próstata está inflamada, tiene una infección o porque has hecho ejercicio intenso en los días previos al análisis. Por eso, para aprovechar al máximo esta prueba, evita hacer ejercicio intenso los días previos al análisis, ya que esto puede alterar los resultados. También es recomendable no mantener relaciones sexuales 48 horas antes y comunicar a tu médico si estás tomando algún medicamento, especialmente para la próstata, porque algunos pueden afectar los niveles de PSA. Ahora, si los niveles de PSA son elevados y se ha descartado una hiperplasia benigna con una resonancia magnética, el siguiente paso va a ser hacer una biopsia, en la que se extraen pequeñas muestras de tejido para examinarlas bajo el microscopio. Esta prueba no solo confirma o descarta el cáncer, también nos dice otras cosas muy valiosas. Nos da información de cómo de agresivas son las células, si el problema está en una zona o en varias, y qué tipo de tratamiento podría funcionar mejor. Ahora, si bien la biopsia ha sido considerada durante mucho tiempo como imprescindible, hoy sabemos que no siempre son necesarias. La biopsia debe realizarse solo cuando hay una clara sospecha de cáncer, jamás como procedimiento rutinario o por si acaso, ya que es una prueba invasiva con posibles complicaciones. Hoy tenemos la unión de dos pruebas. La resonancia magnética junto con el PSA nos dan información muy valiosa y a veces suficiente. Y sabemos que si las dos pruebas dan valores bajos, la biopsia podría evitarse de forma segura. La clave está en el seguimiento personalizado. En casos especiales existen
existen estas pruebas y análisis, que permiten monitorear de forma segura sin necesidad de realizar una biopsia inmediata. Es como tener un sistema de alerta temprana que nos avisa cuando realmente es necesario dar el siguiente paso y biopsiar. Por eso, aquí entra algo fundamental, la comunicación entre médico y paciente. De modo que si tu médico te sugiere una biopsia, puedes preguntar por tu resonancia magnética y tu valor de PSA. Solo con esta información podéis decidir juntos si es necesario hacer una biopsia o si es suficiente con un seguimiento regular. Y ahora, creo que puede interesarte complementar esta información con los mejores alimentos para la hiperplasia benigna de próstata. Te los dejo aquí, en este vídeo, para que los veas ahora. Cuídate mucho.